basal, la ecuación de Harris-Benedict, nos puede decir cuál es lo basal que necesita un paciente común y corriente para, de energía durante las 24 horas. Y el paciente, obviamente, también lo va a necesitar. El paciente que está en el preoperatorio también va a necesitar un basal. Pero así como vimos en el balance hidroelectrolítico, este paciente va a necesitar, aparte del basal, unas necesidades adicionales, como vimos en el primer cuadro. Entonces, ¿en qué escenario nos ponemos en el paciente posoperado? Todo paciente posoperado probablemente se tenga que hacer incisiones, probablemente se tenga que hacer acomodaciones en su balance hidroelectrolítico, tal vez esté hospitalizado pocos días, tal vez sea un paciente oncológico que tenga que ser operado y estar en NPO por muchos días, tal vez alguno tenga una resección gástrica o una resección intestinal y no pueda comer. Entonces, dependiendo de cómo está en su preoperatorio en la nutrición, nosotros vamos a tener dos escenarios. Uno primero en el cual la energía que le proporcionemos a este paciente por lípidos y carbohidratos es lo suficiente como para que pueda usar sus proteínas para formar el tejido necesario que normalmente lo usamos a diario, cada paciente, y mucho más si tenemos energía. Es decir, ustedes saben que a través de la alimentación podemos darle proteínas, podemos darle lípidos, podemos darle carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Las proteínas son las únicas o las principales, ¿no?, que hacen que se forme nuevo tejido o se renueve el tejido. Y ustedes saben que cada día, diariamente, de acuerdo a cada tejido, se está neoformando tejido. Y para esto son importantes las proteínas. Entonces, el primer escenario sería que viene un paciente que tiene la cantidad de lípidos y carbohidratos adecuados para que estas proteínas puedan ser usadas en formar tejido. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada cantidad de energía dada por los lípidos y los carbohidratos, las proteínas van a formar tejido o se van a usar en todas las reacciones bioquímicas para poder sintetizar o formar este nuevo tejido. Por ejemplo, una nueva cicatrización, una nueva anastomosis, etcétera, etcétera. El otro escenario es que la energía que yo le proporcione a los pacientes a través de estos lípidos y carbohidratos no sea lo suficiente, sea insuficiente, sea porque ya el paciente arrastra un grado de desnutrición o alguna patología que le impide tener los lípidos y los carbohidratos necesarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las proteínas que yo le dé, o las proteínas que él las tenga, o las pocas proteínas que pueda transmitirle a través de alguno de los métodos que vamos a hablar después, sea insuficiente. Si los lípidos y carbohidratos son insuficientes, entonces el paciente quirúrgico va a utilizar sus proteínas para suplir esa deficiencia de lípidos y carbohidratos. Entonces es importante que nosotros veamos cuál es la relación entre las calorías que yo le voy a dar y la cantidad de proteína por gramo de nitrógeno. Esto es importante y lo he querido poner solamente en este ejemplo que está en el libro y lo pueden encontrar ahí, que es muy claro, nos explica muy claro cómo es lo que necesitamos, ¿no? Si una persona recibe, por ejemplo, 2.300 kilocalorías, ¿no?, en forma general, estamos hablando de una persona general, y dentro de esta cantidad de calorías, más o menos 65 gramos provienen por la dieta, y por ejemplo, es decir, lo que comen, y otra cantidad, por ejemplo, 25 gramos de proteína, lo puede, por ejemplo, ser a través de una sonda nasogástrica, una fórmula, hay diferentes fórmulas en el mercado actualmente. Entonces, el cálculo de la relación de estas calorías en relación al nitrógeno, y acá lo vamos a ver su importancia, tendría entonces en total 90 gramos de proteína que le estaríamos dando al paciente. Cualquier paciente puede ser o no quirúrgico, después vamos a ver la importancia. Entonces,
¿Cómo es que calculamos las calorías no proteicas? Es decir, las calorías que no dependen de lo que yo le estoy dando a través de las proteínas, sino solamente de los carbohidratos y solamente de los líquidos. Entonces, yo le doy a este paciente 2.300 kilocalorías. Como le estoy dando 90 gramos de proteínas, y ustedes saben que cada proteína es equivalente a 4 kilocalorías más o menos, entonces a través de las proteínas yo le estaría dando ¿cuánto? 360 kilocalorías a través de proteínas. Entonces, si yo resto de la cantidad total de kilocalorías que él necesita, le resto las 360 kilocalorías, mi resultado será 1.940 kilocalorías. ¿Y qué viene a representar esas 1.940 kilocalorías? Viene a ser la cantidad de calorías que le voy a dar o que le debo dar a través de líquidos y a través de carbohidratos. ¿Cómo debo calcular yo los gramos de nitrógeno en este paciente? Entonces, primero, tengo que calcular la cantidad de proteínas, que ya lo dijimos, son 65 gramos por vía oral y 25 gramos por una fórmula, o sea, en total 90 gramos, ¿no? 65 de la dieta y 25 de la fórmula. Entonces, ustedes saben que hay un índice donde por cada gramo yo debo tener 6.25 gramos de proteína. Yo divido el total de proteínas entre 6.25 y me da esa cantidad, que es 14.4 gramos de nitrógeno. Ahora, ¿por qué será importante esto? ¿Por qué será importante calcular esto? Porque yo puedo calcular la relación de calorías no proteicas, es decir, de lípidos y de carbohidratos, y ese índice me va a permitir manejar en los pacientes o en cualquier tipo de paciente el manejo de las proteínas, del consumo de proteínas. Entonces, si yo divido las 1.940 que vienen a ser las calorías que no vienen de las proteínas entre la cantidad de proteínas del equivalente de nitrógeno que le estoy dando, es decir, 14.4, me sale un índice, un número, ¿no? Es un número, es una relación. 134.7. 1940 entre 14.4. Recuerden que 14.4 sale de las proteínas divididas entre el equivalente que es 6.25. Este resultado, ¿qué me indica? Que por cada gramo de nitrógeno que yo le dé, debo administrarle 134 kilocalorías al paciente. ¿Sí? Este índice es importante y esas calorías deben ser de lípidos y carbohidratos. Si yo no tengo esta relación, si yo no calculo esto, yo puedo estar dándole al paciente muy pocas proteínas y el paciente va a consumir sus proteínas. Al darle menos cantidad de proteínas, si ustedes sacan eso menos del 90, obviamente el índice va a cambiar. Veamos acá. Entonces, el promedio, así como el agua, estamos hablando de promedios, de consumos de calorías por kilo en 24 horas de la mayoría de pacientes de cirugía que no tengan complicaciones es más o menos 30 kilocalorías. Así, si un paciente pesa 60 kilos, más o menos deberá recibir 1.800 kilocalorías en el día. Por supuesto que esto puede variar, ¿no? Estamos hablando de 30 en un paciente habitualmente para una cirugía normal, una cirugía de riesgo 1, de riesgo 2. Pero si hablamos de una cirugía de riesgo 3 o un paciente que tenga alguna otra patología añadida, por ejemplo, una sepsis o un shock séptico, esto va a variar, ¿no? Y en el cuadro ustedes pueden ver de que puede variar incluso, por ejemplo, entre los quemados hasta 40 kilocalorías por kilo, ¿no? Entonces, yo puedo aumentar ese índice a más. Y esta relación, como ustedes ven, esta relación debe variar. Y es increíble, anteriormente pensábamos que dándole cantidad de proteínas, cantidad de líquidos o de nutrición, el paciente debía ir mejor. Y no siempre aportar la cantidad de calorías
adecuada, es lo correcto. Este índice nos mantiene, nos va a mantener al paciente en una homeostasis, en un balance, ¿no? Entonces, yo debo mantener una razón promedio, esta relación de calorías no proteicas y el nitrógeno de 150 a 1. Ese debe ser el promedio en el cual yo me movilizo en un paciente en el segundo, tercer, cuarto, quinto día. Ya lo dijimos que un gramo de nitrógeno equivale a 6.25 gramos de proteína. Hoy día, en la actualidad, a través de los diversos estudios que hemos visto en la primera parte, ¿no?, se ha visto que el incremento del consumo de proteínas y una razón baja de calorías, es decir, ese índice yo lo bajo de 80 a 1 o de 100 a 1, es más beneficioso para pacientes con enfermedades críticas. Anteriormente se pensaba que manteniendo ese índice en un paciente normal y yo lo mantengo en un paciente, por ejemplo, con shock séptico, o un paciente que tiene una gran cirugía, que ha tenido horas y está inestable, dándole más alimento yo puedo mejorar. No, se ha visto que si yo ese índice lo mantengo entre 100, 80 a 100, en pacientes críticos, el paciente va a mejorar. Seguramente esto puede variar cuando el paciente tiene problemas hepáticos, cuando el paciente tiene problemas renales. En ese caso, se tienen que hacer las correcciones adecuadas en los pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia. Entonces, en un paciente con una enfermedad moderada a leve, yo debo mantenerme en promedio en 150. Por ejemplo, en el enfermo leve, ahí estoy en mi relación 1 a 180. En el enfermo moderado, mi relación es 1 a 40. Y en el enfermo crítico, mi relación es 1 a 100. Es decir, disminuyo la cantidad de calorías en relación al enfermo leve. A diferencia de lo que se pensaba antes, que yo debo darle la misma cantidad de kilocalorías. Estamos hablando de los lípidos y de los carbohidratos, ¿sí?, cuando nos referimos a las calorías de este lado. Entonces, así como el paciente requiere de calorías y requiere aportes de proteínas y adquiere reportes de lípidos y grasas, va a necesitar, por supuesto, diversos suplementos, ¿no?, como vitaminas y minerales. Generalmente, si yo doy la dieta integral, bajo cualquiera de las formas, yo voy a suplir esas necesidades. No tengo que hacer ningún adicional. Cuando yo no tengo esa posibilidad, entonces tengo que dar suplementos a través de vía parenteral. Entonces, es importante que nosotros consideremos las necesidades calóricas del paciente y saber que estamos dándole la adecuada cantidad de calorías con la debida relación calórico-proteica. Hay muchas fórmulas entéricas cuando un paciente no puede alimentarse solo por vía oral, cuando se le puede dar a través de una sonda nasogástrica, como vamos a ver a través de nutrición parenteral parcial, nutrición parenteral total. Lo ideal es que si yo puedo darle por vía enteral, lo haga. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer el tracto gastrointestinal, va a inhibir que nuestras vellosidades intestinales se atrofien. Entonces, por eso que la dieta oral, apenas se pueda recuperar en el paciente, se debe rescatar lo más antes posible, ¿no? Sin embargo, va a haber situaciones en las cuales no voy a poder darle a alimentar al paciente. Está distendido, hecho una cirugía del tracto gastrointestinal alto y no debe comer. Entonces, yo tengo que buscar fórmulas diversas, pero todas estas fórmulas tienen que calcular ustedes en la fórmula. No he puesto ninguna en especial porque hay diversas, han aparecido. Antes no había, ahora ya todo viene preparado. Antes el nutricionista tenía que prepararlo en el hospital, ahora ya usted lo puede comprar en la farmacia listo. Tiene que ver la cantidad, pero tiene que tener el concepto. ¿Cuántas calorías le estoy dando a través de esta cantidad? ¿Cuánto de proteína le estoy dando? ¿Cuánto de lípidos? ¿Cuánto de carbohidratos? Asimismo, debe considerar que debe dar los aminoácidos esenciales, los inmunonutrientes, porque el que no administra por vía oral no lo está recibiendo, no está recibiendo, y hay algunos que no se producen en el organismo. Entonces, hay que considerar la glutamina, la arginina, los omega 3, ¿no? Todos ellos deben
estar considerados dentro de la nutrición en el paciente. Por supuesto, en los hospitales ustedes se van a encontrar con la ayuda del nutricionista, que le va a permitir tener una adecuada infusión de las necesidades que tenga el paciente, por supuesto. Pero usted debe conocer básicamente, porque no todos los pacientes vienen adecuadamente nutridos, ni todos ellos han sido evaluados, lamentablemente, nutricionalmente. Hay que considerar que muchas de estas fórmulas tienen alto contenido de osmolaridad y debemos de considerar de preferencia aquellas fórmulas isotónicas que tengan un residuo adecuado si es que vamos a dar por nutrición enteral. Siempre manteniendo esa proporción entre 150 a 1. Hay algunas fórmulas que contienen fibra, ¿no? Y ustedes saben que es importante en el paciente utilizar dentro de la dieta enteral fibra. Entonces, todas estas fórmulas que yo puedo encontrar en el mercado tienen que, de todas maneras, usted ver dentro de del contenido que tengan una densidad isotónica, que tengan un alto contenido proteico, que guarde la proporción que estamos presentando, que tengan todas las vitaminas y los nutrientes adecuados para que el paciente no entre en un estado de desnutrición durante la hospitalización o si ya lo hizo antes. Y hay muchas formas que podemos darle nutrición a nuestro paciente cuando queremos iniciar la vía oral. Si el paciente no puede voluntariamente hacerlo, podemos usar diferentes sondas nasoentéricas, desde la sonda nasogástrica hasta las sondas nasoyeyunales, o utilizar elementos quirúrgicos, técnicas quirúrgicas, a través de las cuales nosotros podemos colocar una sonda. Así, por ejemplo, la más común y la más conocida son las sondas nasogástricas. Pero las sondas nasogástricas generalmente deben ser periodos cortos, tienen complicaciones, pueden producir necrosis del cartílago nasal, especialmente si no tienen los cuidados adecuados, ¿no? Pueden dar riesgo de broncoaspiración, traumatismos al colocar la sonda y una serie de cosas. Entonces, la sonda nasogástrica es cuando hay periodos muy cortos que usted tiene que utilizar en el paciente. Pueden haber otras sondas como la sonda nasoduodenal, ¿no? La sonda nasoyeyunal, ¿no? Pero también tienen los mismos riesgos y hay que dirigirlas o colocarlas. No es tan fácil como colocar una sonda nasogástrica, porque tienen que tener ya, generalmente, usar fluoroscopio a veces para poder saber que la sonda está en el duodeno o en el yeyuno. Hay otras técnicas que son técnicas quirúrgicas en la cual ya se coloca la sonda en el mismo tracto gastrointestinal, sea el estómago, sea el duodeno, sea el yeyuno ilio. Y se hace uso, por ejemplo, de la gastrostomía endoscópica percutánea. A través de punciones transabdominales y visión endoscópica se puede pasar algunas sondas a través de las cuales se le puede infundir al paciente. Por supuesto, tiene riesgos. Pueden hacerse gastrostomías quirúrgicas. El paciente puede entrar a cirugía con cirugía abierta o con cirugía laparoscópica y colocar una sonda directamente en el estómago, por ejemplo, o directamente en el yeyuno, ¿no? Pueden haber también a través de cirugía endoscópica, colocar con cirugía solamente endoscópica una sonda directamente en el yeyuno. Entonces, hay muchas formas de colocar, desde formas naturales, como la sonda nasogástrica, con ayuda de radiología, con ayuda de cirugía abierta o cirugía endoscópica. Si el paciente no puede ingerir la vía oral, ni podemos colocarle una sonda nasoyeyunal, ni podemos colocarle alguno de los métodos anteriores, tendremos que hacer uso de la nutrición parenteral. Pero siempre esto como segunda posibilidad, no como primera posibilidad. Entonces, a través de esta nutrición, nosotros le vamos a infundir la misma cantidad o tratar de llegar a la misma cantidad de lo que hemos calculado al inicio. La cantidad de calorías, la cantidad de proteínas, la cantidad de líquidos. Y esto van a ser a través de un catéter. Ese catéter de preferencia debe ser un catéter venoso centrado, especialmente cuando es una nutrición parenteral total.
Cuando es una nutrición parenteral parcial, podríamos usar un catéter periférico. En estos pacientes que requieren nutrición parenteral, debemos darle la misma cantidad que nosotros hemos calculado de proteínas de origen lipídico o por carbohidratos. Y más o menos la relación, ya lo hemos dicho, debe estar entre 100 a 150 kilocalorías. Cuando nosotros vamos a usar una nutrición parenteral, tenemos que ver el pronóstico del paciente. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo voy a usar esta nutrición? Si yo lo voy a usar por 2 o 3 días, no tiene sentido usar una nutrición parenteral total. Entonces, en pacientes que son complicados, pacientes que están en sepsis o shock séptico, probablemente la nutrición parenteral va a ser un gran aliado para el manejo nutricional. Por supuesto que hay muchas complicaciones que pueden haber en estos pacientes. ¿En quiénes usamos nutrición parenteral? ¿No? Pacientes con desnutrición, especialmente severa, ¿no? Pacientes que están en sepsis, en shock séptico, en cualquiera de sus formas, como vamos a ver después, en pacientes que son de cirugía de alto riesgo o cirugías complicadas, pacientes politraumatizados o pacientes que han tenido traumatismos en la vía digestiva, en los cuales preveímos de que no van a poder utilizar ninguna de las formas de nutrición oral. Entonces en ellos hay que utilizar nutrición parenteral. Por supuesto que hay algunos casos en los cuales es difícil utilizar esto, o no deberíamos usar nutrición parenteral. Por ejemplo, cosas evidentes, pacientes en los cuales no hay un objetivo claro de qué es lo que voy a hacer con la nutrición. Por ejemplo, pacientes que tienen pronóstico malo, pronóstico inadecuado, pacientes que están agonizantes. Usted no va a prolongarle la vida con nutrición parenteral. Pacientes que tengan demasiada inestabilidad hemodinámica, pacientes diabéticos que están con una cetoacidosis diabética, pacientes con insuficiencia renal complicados, en los cuales se van a alterar los trastornos hidroelectrolíticos y no van a ser manejados. Hay que tener mucho cuidado cuando usamos este tipo de nutrición. Pacientes en los cuales podemos darle nutrición enteral, sino que simplemente no se nos ocurre que debamos ponerle de repente una sonda nasoyeyunal, o podemos solicitar una gastrostomía para poder manejar la vía oral o la vía enteral en el paciente. En esos casos no deberíamos utilizar nutrición parenteral. Obviamente pacientes con buen estado nutricional, pacientes que tienen intestino corto, por ejemplo, pero por ejemplo hay algunos en los cuales tienen demasiado corto y no van a aprovechar alguna de los beneficios de la nutrición ni enteral ni parenteral. Pacientes que están con descerebración, con el cual hay daño neurológico irreversible, que no van a ser recuperables, ¿no? Salvo en el periodo en el cual se le esté preparando, por ejemplo, para una donación de órganos. La nutrición parenteral total tiene una alta osmolaridad, por lo tanto requiere generalmente de un acceso de una vía central. Si usted coloca nutrición parenteral total en una vía periférica, puede tener grandes complicaciones, especialmente con las vías periféricas. La nutrición parenteral periférica, usted puede utilizar menor osmolaridad, menor cantidad de dextrosa, menor concentración de dextrosa, y pudiera pasarlo por una vía periférica la más gruesa posible, y por un periodo corto, ¿no? Entonces, en todos estos pacientes quirúrgicos que ya han sido sometidos a una cirugía o van a ser sometidos a una cirugía, hay que considerar, en primer lugar, el inicio de la vía oral, en segundo lugar, el inicio de la vía enteral si no puede la vía oral, y en tercer lugar, el inicio de la nutrición parenteral, sea parcial o sea nutrición parenteral total, ¿no? En todos esos casos hay que hacer un monitoreo completo de todos los niveles de glucosa, de urea, de creatinina, de excreción de nitrógeno. Hay que medir los electrolitos, porque como estamos infundiendo soluciones hipertónicas, sea por vía enteral, o soluciones con proteínas, con electrolitos, con vitaminas, puede haber un desequilibrio
en los trastornos hidroelectrolíticos. Habrá que medir el sodio, habrá que medir el potasio y de acuerdo a eso mantener una homeostasis lo más adecuada posible. Bien, esta es la parte básica de lo que es nutrición. Ha habido algunos arreglos en el sílabus en el cual se han fusionado algunas clases, entonces nos va a quedar muy corto el tiempo, entonces voy a tratar de avanzar. El resto ustedes lo van a tener, lo van a compartir luego que terminemos la clase y lo pueden ampliar. No sé si hay alguna pregunta de esto, sino para ir avanzando al siguiente tema. Sí. Anteriormente teníamos una clase exclusiva para estado de choque o una clase exclusiva para sepsis, pero ahora no va a ser posible. Nos piden que todo esto hagamos toda la clase y es prácticamente imposible poder explicar en una sola clase 3 clases, pero vamos a intentar hacerlo. Entonces, el paciente es recibido en cirugía para planear un acto quirúrgico. El paciente es evaluado, el paciente es operado y el paciente debe ser primero hidratado, debe buscar un buen equilibrio hidroelectrolítico, en segundo lugar, un buen estado nutricional. Pero hay pacientes que van a tener complicaciones. Entonces, cuando un paciente tiene complicaciones en un proceso quirúrgico, van a haber otros parámetros que nosotros tenemos que conocer, aunque no lo vayamos a manejar. Y uno de los más frecuentes en cirugía es el estado de shock o el estado de shock. Hemos unido estas dos clases, aunque están todavía acá como separadas, pero vamos a tratar de unirlas para tratar de dar un panorama de lo que es el estado de choque o el estado de shock en cirugía. Y uno de los estados con el cual tiene que lidiar el cirujano frecuentemente es el estado de shock. Y el estado de shock es un trastorno grave, muy delicado en un paciente, bajo cualquiera de sus formas. Nos indica generalmente, y de acuerdo a la evolución, un mal pronóstico en el paciente. Es muy importante cómo intervenimos en el paciente. El médico o el que atiende a estos pacientes tiene mucho que ver en cuanto a la supervivencia de estos pacientes. Hay muchos de estos pacientes que, si bien es cierto, no son manejados netamente por el cirujano, sino recibidos por el clínico, pero el cirujano tiene un momento cuando tiene que actuar, y su actuar tiene que ser importante para el pronóstico de estos pacientes. Es muy importante para el pronóstico de estos pacientes. Alguna definición del estado de choque es una falla para cubrir las demandas metabólicas de las células y tejidos y obviamente las consecuencias de esto. Hemos visto anteriormente que tenemos una necesidad de calorías, de energía, para poder vivir y para poder sobrevivir en un estado quirúrgico complejo. Cuando estas demandas metabólicas no pueden ser solucionadas por nuestro organismo, se va a producir un estado de shock, un estado de choque. Entonces, en síntesis, la célula, a donde deben llegar al final de toda la bioquímica de esto, es la que va a ser la que se va a dañar. Y en este caso, en el estado de choque, en sus diferentes formas, va a producir daño celular. Es decir, daño en cada célula de los diferentes órganos y sistemas. Y lo va a llevar a complicaciones diversas porque se van a generar diversas reacciones bioquímicas que al final van a producir o pueden producir la muerte en el paciente. Estas reacciones en el choque son una serie de respuestas que pueden ser neuroendocrinas, respuestas metabólicas, respuestas inmunitarias y las más peligrosas, las respuestas inflamatorias. Entonces, la atención pronta de estos pacientes, la recuperación pronta de estos pacientes, al darnos cuenta de que tienen un riesgo inminente de llegar al choque, va a hacer posible que ellos se puedan recuperar. Es por eso que
en muchos de estos casos, la prevención, la forma de reconocer que el paciente va a ir a un choque o a un shock, nos permiten actuar antes de que se produzcan una serie de complicaciones. La hipotermia, y acuérdense bien de esto, es muy importante, la hipotermia, la acidemia y la coagulopatía es la tríada mortal para un paciente en estado de shock. Hipotermia, acidemia y coagulopatías. Por supuesto, hay varios tipos de shock, varias formas de shock, y algunos la han clasificado en esta forma, por ejemplo, un shock distributivo, un shock obstructivo, un shock hipovolémico y un shock cardiogénico. Nosotros no vamos a ahondar en el cardiogénico porque es el que se produce por falla de la bomba, por falla de la máquina. Cuando el corazón no funciona bien, obviamente se van a producir una serie de problemas porque la bomba, el motor, no está funcionando, ¿no? Hay un shock de tipo obstructivo que también tiene relación con eso. En este tipo de shock obstructivo, entonces la bomba puede funcionar, pero no tiene cómo funcionar porque está rígida, porque está atrapada, por eso se llama obstructivo, ¿no? Por ejemplo, un neumotórax masivo que comprime el corazón, o un taponamiento cardíaco por un derrame pericárdico. El corazón está bien, funciona bien, pero el derrame pericárdico no le permite contraerse adecuadamente, no le permite funcionar adecuadamente, y entonces nos va a producir una serie de patologías. Básicamente nosotros nos vamos a centrar en este momento en el hipovolémico, que es el shock como una clase, y en el shock distributivo. En el shock hipovolémico, básicamente hay un problema del tanque, ¿no? Es decir, del recipiente. La cantidad de recipiente no tiene el líquido o el volumen adecuado en relación al recipiente. Es decir, o el recipiente es muy grande que tiene poco líquido, o tiene un recipiente normal y tiene poco líquido. Entonces, ese es el problema en el shock, en estos tipos de shock, ¿no? Y en el shock distributivo, como vamos a ver, hay un problema en las tuberías. Es decir, lo que transmiten los líquidos tienen un problema, se vasodilatan, entonces el espacio aumenta. Se produce una vasodilatación y hay un problema en las tuberías. Cuando hablamos del shock hipovolémico, estamos hablando de los sangrados, estamos hablando de la deshidratación por una diarrea masiva, estamos hablando de pérdida de volumen, pérdida de líquidos. Cuando hablamos del shock distributivo, estamos hablando de secuestro de líquidos. Estamos hablando de compartimentos inadecuados con cantidad de líquidos. Estamos hablando, por ejemplo, de un shock anafiláctico, una alergia a una medicina que produce un shock anafiláctico. Estamos hablando de un shock séptico, un problema distributivo, donde se han producido endotoxinas que producen vasodilatación de los componentes que llevan el líquido y se produce hipotensión a causa de eso. Entonces es importante que podamos diferenciar nosotros esto. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en los dos, como dijimos, en el distributivo y en el hipovolémico, dejando el cardiogénico y el obstructivo a otras clases que seguramente van a recibir en otros cursos, pero que cuando recibe usted al paciente en el trauma shock, que generalmente no es el cirujano, sino el internista o el emergencista, tiene que hacer la diferencia de por qué el paciente está viniendo en shock. Tiene que hacer el diagnóstico diferencial entre estos 4 tipos de shock para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, cuando se produce este problema, este tipo de shock que afecta a las células, no solo va a afectar, obviamente, el órgano propiamente dicho que hemos especificado, por ejemplo, las arterias, las venas o el volumen que tenemos, sino uno va a llevar a otro. El otro va a afectar al corazón, el corazón va a afectar a los pulmones van a afectar al riñón, los riñones van a afectar al hígado. Se va a producir, entonces, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque se van a liberar citoquinas, ¿no? Mediadores inflamatorios que van a producir todos los cambios que van a llegar al paciente a un estado de gravedad.
Así, por ejemplo, en un shock anafiláctico rápido, en la sepsis lo vamos a dejar porque lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, se va a producir una vasodilatación masiva, ¿no? Le colocan al paciente una medicina determinada y a los 15-20 minutos el paciente se desmaya, ¿no? Entra en shock, ¿no? Hipotensión, porque se produce una vasodilatación masiva en el paciente, ¿no? Y entonces produce hipotensión. No es que ha perdido sangre, no es que ha perdido líquido, sino el compartimento se ha agrandado y la cantidad de volumen es muy corta, muy poca. Por lo tanto, el paciente de shock no puede llevar la cantidad de sangre adecuada a su organismo, no puede movilizar, y la presión tisular que lleva a las células tienen que necesitar energía permanente, no la están recibiendo. Por supuesto, ya lo van a ver ustedes cuando lo estudien específicamente, puede ser por múltiples causas, ¿no? Fármacos, alimentos, venenos, etcétera, ¿no? Hay diferentes manifestaciones, ¿no? Usualmente el paciente lo presenta casi en el transcurso que se coloca la medicina, ¿no? Hay rash, hay dolor, hay dificultad respiratoria, hay broncorrea, ¿no? Rinorrea, ¿no? Y hasta que al final el paciente va al shock. Obviamente el manejo es muy específico, hay que hacer todas las maniobras de resucitación, el ABCD que ustedes van aprendiendo en los cursos, para tratar de rescatar al paciente lo más antes posible. El otro tipo de shock que nos da también así distributivo es el shock neurogénico, ¿no? Pacientes que tienen traumatismo de la vertebral, sección medular, traumatismo. Es decir, normalmente hay una regulación simpática y parasimpática para mantener el tono de los vasos. Los vasos tienen un tono adecuado, pero cuando se rompe este desequilibrio, por ejemplo, una sección medular, entonces igualmente se produce lo mismo que se hubiera producido en una alergia o en un shock hipovolémico. Un problema de hipotensión, ¿no? Entonces, el obstructivo ya lo dijimos, así que lo vamos a pasar nada más. Y nos vamos a centrar en el hipovolémico, ¿no? Que es el más frecuente. De todos los tipos de shock, uno de los más frecuentes es el shock hipovolémico, ¿no? Y el distributivo, ¿no? Que es por shock o por sepsis. El shock hipovolémico tiene una prevalencia de casi el 30% y puede ser básicamente clasificado como de dos tipos. Puede ser hemorrágico y no hemorrágico. O sea, puede haber shock hipovolémico por hemorragia y shock hipovolémico por no hemorragia. Por ejemplo, el hemorrágico puede presentarse sin daño por trauma, o sea que no hay un traumatismo. Por ejemplo, un sangrado gastrointestinal interno. No ha habido ningún politraumatismo, el paciente tiene una gastritis erosiva crónica que progresa a una úlcera y se produce una hemorragia digestiva interna. Y el paciente empieza a sangrar, empieza a tener melena, y en un determinado momento el paciente, después de tanto sangrado, recuerden que son 7 metros de intestino, el paciente entra en shock. No ha habido traumatismo, pero hay una hemorragia y produce un shock de tipo hipovolémico. Por otro lado, puede haber una hemorragia de tipo traumática. Cuando, por ejemplo, ha habido un accidente de tránsito, un traumatismo hepático, un traumatismo esplénico, se rompe el vaso, se rompe el hígado, hay una laceración por arma blanca o por arma de fuego y el paciente empieza a sangrar. Es una hemorragia o un shock producido por una hemorragia traumática. Puede haber un shock hipovolémico donde el paciente no presente sangrado, ¿no? Entonces, esos casos son los pacientes que están vomitando, que tienen diarreas severas. El cólera, por ejemplo, daba frecuentemente shock hipovolémico. Los pacientes tenían diarreas continuas que los llevaban al shock, tan solamente con diarrea, náuseas y vómitos. Llegan hipotensos, deshidratados, con todos los signos de deshidratación severa, ¿no? Que el paciente entra en shock. Las presiones están hipotensas, no hay una presión tisular adecuada y el paciente empieza a tener manifestaciones de shock. Si esto no se recupera adecuadamente, el paciente se va agravando y llega un momento en que el shock es irreversible. Por ejemplo, una insuficiencia renal, porque no tienes la cantidad de líquido adecuada. Daña el riñón, lo recuperas al paciente, pero se quedó con insuficiencia renal. Una hipovolemia traumática
por ejemplo, en el cual no hay sangrado, pero, por ejemplo, un paciente que está en un incendio, quemadura de segundo o tercer grado masiva, el paciente pierde cantidad de líquido a través de los tejidos por evaporación, no ha sangrado, no ha tenido diarreas, pero el hecho de ser gran quemado, los grandes quemados, que tienen 30-40% de superficie corporal, se mueren por eso, se mueren por shock, porque no se puede manejar adecuadamente estos pacientes, ¿no? Entonces, son los 4 tipos de shock. Es importante que nosotros consideremos que este shock, en cualquiera de sus formas, nos va a conducir a una hipotensión arterial. El lactato sérico va a estar elevado porque va a haber un metabolismo inadecuado. Va a haber una perfusión tisular alterada. La célula no va a tener el adecuado oxígeno que esté llegando para hacer todas las funciones que le competen a la célula. Se va a producir entonces ácido láctico y va a ser una de las formas en que nosotros podemos reconocer el estado de shock. En este estado de shock hipovolémico, como dijimos, una de las partes más importantes son los trastornos inflamatorios. Estos trastornos inflamatorios van a hacer de que conlleve a una serie de producción de sustancias bioquímicas como interleuquinas, factor de necrosis tumoral, óxido nítrico, por ejemplo, en las arteriolas o en las vénulas, reactantes de oxígeno, etcétera, etcétera. Aquí son solamente unos cuantos de los más de 50 que hay, ¿no? Y estos son los que van a producir daño. Daño endotelial, daño microvascular, daño en la célula. Es por eso que si no actuamos adecuadamente en recuperar el shock en un paciente, el paciente se va a complicar, ¿no? Va a haber un metabolismo anaerobio, la célula no va a tener el oxígeno adecuado para poder nutrirse y va a tener que buscar otras formas de poder sobrevivir. Por supuesto, si nosotros agravamos esto en un paciente desnutrido, en un paciente que ya tiene una complicación previa, esta complicación se agrava mucho más. Si hay pérdida de volumen, si el paciente ha perdido una cantidad de sangre que le permitía dar el oxígeno adecuado y nosotros solo le estamos infundiendo volumen, más no sangre, el paciente tiene riesgo de complicarse. Esto va a hacer de que haya o que llegue a presentar trastornos a nivel de la sangre, a nivel del sistema sanguíneo. Puede haber pérdida de plaquetas, puede haber alteraciones del factor de coagulación, puede haber alteraciones del fibrinógeno y se van a producir diversas coagulopatías, ¿no? Y como dijimos al inicio, va a conducirlo a la tríada mortal, la que el pronóstico nos dice que el paciente probablemente no salga de esto. Hipotermia, acidosis, coagulopatías, ¿no? Casi 90% de mortalidad si el paciente llega a esto. Por supuesto que para llegar a esto hay un camino. No es tan largo, pero sí es rápido. Entonces, cuando hay una pérdida de hipovolemia, el organismo puede tratar de mantenerse con lo que tiene, pero esto llega más o menos entre un 30%. Si se pierde o hay una alteración del volumen, sea por un shock distributivo o sea por un shock hipovolémico, hasta el 30%, nuestro cuerpo puede compensarlo, ¿no? Por ejemplo, produce vasoconstricción para que no esté tan dilatado. Esa vasoconstricción está mediada por diferentes mediadores químicos. O, por ejemplo, el corazón empieza a latir, empieza a tener taquicardia, para tratar de compensar este problema de volumen o de aumento del espacio. Pero eso tiene un límite, casi un 30 a 35% del volumen. Entonces, el shock puede ser que se controle solamente con una homeostasis propia del paciente. Es un shock controlado. El paciente perdió sangre, pero rápidamente se recupera porque empieza a acelerar su corazón, ¿no? Porque empieza a orinar menos, ¿no? Entonces, usted va a ver a un paciente que está taquicárdico, pero está lúcido, está consciente, habla con usted, conversa, ¿no? Está controlado. Puede ser que este shock
ya no sea compensado por el paciente. Más del 35%, un sangrado masivo. Entonces el paciente ya altera su nivel de conciencia, altera su glasgow. Usted no puede tener una conversación coherente. Está taquicárdico, puede ir a la bradicardia, ¿no? Está oligúrico. Entonces ya los mecanismos homeostáticos del paciente no han sido suficientes y estamos ante un shock no controlado. Y por último, tenemos el shock progresivo o irreversible. Cuando todo este daño se ha producido ya en la célula, hemos dejado que el problema avance a tal grado que no nos ha permitido controlar la fase del avance de este shock y llega a ser daño de la célula, daño celular. Hay necrosis celular, aumento del ácido láctico y el paciente entra en un shock progresivo e irreversible, a veces difícil de retornar, o si retorna va a tener grandes secuelas, ¿no? Grandes secuelas porque ha habido ya daño en las células. Entonces, cuando hay un choque circulatorio, pueden haber signos que se presentan y que nos están indicando que hay hipoperfusión tisular. Y nosotros tenemos que ver bien cuando veamos a un paciente. A veces pueden venir pacientes con accidente de tránsito que a ciencia usted lo ve ectoscópicamente y no presenta ningún signo de shock porque está en la fase de control. Recién está iniciando la fase de descompensación. Pero a medida que usted nota, cuando conversa con el paciente, si hay alguna alteración del estado mental, si empieza a orinar menos, el corazón empieza a latir un poquito más, entonces podemos decir que el paciente está entrando en una fase de shock. Y yo no voy a esperar que el paciente esté chocado, ¿no? Porque lo estoy encontrando básicamente en la primera fase. Yo voy a tener que evaluar si ese paciente en qué condiciones está. Entonces tengo que actuar inmediatamente. Si es un accidente de tránsito, entonces veré que el paciente tenga solución, como vamos a ver después, de la causa principal que originó el shock. Es lo mismo, ¿no? Ven ustedes que hay una hipotensión arterial, hay una presencia de taquicardia, al inicio una pequeña taquicardia, menos de 100, luego puede encontrar de 100 a 120, encuentra de repente más de 120 hacia arriba, usted está pensando que es un shock ya de otro tipo mayor al 40%, ¿no? Hay un choque circulatorio, hay hipoperfusión, hay una PVC o presión venosa central baja, por lo tanto no le llega adecuada oxigenación a través de la sangre a las células y puede empezar a haber daño celular. ¿Cómo debemos tener en forma general el manejo de estas cosas? Primero, preoperatoria con prevención, conociendo las posibilidades que puedan haber de diferentes formas de shock y de probabilidades de shock. A veces las ambulancias de emergencia que tienen paramédicos o médicos generales tienen que aprender a reconocer qué pacientes tienen este riesgo de tener shock. Por otro lado, en los hospitales generalmente hay que llevarlos a una unidad de trauma shock, a una unidad donde los médicos se van a encargar de evaluar efectivamente si el paciente está o no está entrando en shock, para lo cual pueden haber diferentes formas básicas de controlar. Por ejemplo, si es un sangrado masivo, de repente la compresión, por ejemplo, ¿no? Si es una fractura pélvica que hay un sangrado masivo adentro, hay, por ejemplo, fajas pélvicas que pueden presionar y temporalmente hasta llevar al paciente a un centro hospitalario. Hay que prevenir la hipotermia, hay que dar oxígeno suplementario, de tal manera que podamos ir compensando al paciente hasta que esté en un sitio adecuado. Cuando llegue el paciente a la emergencia, hay que hacer todos los cuidados de la evaluación del paciente en shock con el A, B, C, D de los cuidados que ustedes conocen. Hay que resucitar con volumen, porque en estos casos, recuerden que es hipovolémico, hay problemas de volemia. Hay que colocar inmediatamente catéteres. Al inicio no catéter central, sino catéter venoso periférico. Y siempre hay que colocar doble catéter venoso, corto y grueso, el más grueso que se pueda y en las dos
en los dos vías, si son los miembros superiores, en cualquiera. Si usted no encuentra en uno, en cualquiera. Pero lo ideal es que tenga dos catéteres a través del cual va a infundir volumen, sea en el distributivo o sea en el hipovolémico. En el primero le falta, por supuesto, volumen, ha perdido. En el segundo tiene el volumen, pero hay demasiado espacio. Entonces hay que llenar ese espacio para que aumente la presión. ¿Y qué debemos usar? Soluciones cristaloides. Ha habido últimamente mucha observación entre los cristaloides, estamos hablando de cloruro, de esas cosas, ¿no? Porque pueden provocar acidosis. Entonces, actualmente, en casi la mayoría de los hospitales ya hay soluciones tipo Ringer lactato, o solución de Harman, que son soluciones con una osmolaridad parecida o semejante al de la sangre. Entonces, la probabilidad de tener acidosis es menor. Sin embargo, en muchos hospitales no hay y se puede usar los cristaloides. Por otro lado, la reanimación con estos cristaloides, con estos líquidos que nosotros le damos al paciente a través de la vena, ¿no? Es solamente temporal, porque usted le está infundiendo solo agua. La sangre no es solo agua, no es solo plasma, ¿no es cierto? La sangre que tiene concentrados, tiene plaquetas, dentro del plasma tiene una serie de presentaciones. Entonces, esta reanimación debe ser temporal, en la primera hora, 2 litros a 3 litros máximo, y luego, si es un shock hipovolémico por problema de sangre, por problema de sangrado, hay que administrar paquete globular, plasma fresco y concentrado plaquetario. 1, 1, 1, es decir, uno de cada uno. Un paquete globular, un paquete de plasma fresco congelado y un concentrado plaquetario. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de esto le voy a llevar todos los componentes que tiene el plasma de la sangre, todas las plaquetas que pueden estar afectadas por el trastorno del choque, ¿no? Y el eritrocito, que es el encargado de llevar el oxígeno a la célula. Entonces, al inicio, no se trata del shock infundiéndole sangre, por más que sea sangrado, o sea, transfundiendo sangre, sino pasando volumen, pasando líquido, pasando agua, y secundariamente, después del primer manejo, puede infundir la sangre, especialmente si hay una hemoglobina menos de 7 miligramos por 100. Esta fase de reanimación con volumen tiene que ser progresiva, ¿no? Se dice que hay un rescate en el primer día. En el segundo o tercer día hay que optimizar ese rescate, ¿no? Uno le pasa volumen, pero ese volumen va a infundirse, como ustedes vieron en las primeras clases, en los diferentes compartimentos, intracelular, extracelular, intersticial. Ese proceso no va a ser inmediato, va a pasar un tiempo. Entonces hay un proceso de optimización, una estabilización entre las 72 a 110 horas, donde yo tengo que hacer nuevos balances hidroelectrolíticos, calcular cuánto está vinando, cuánto le estoy infundiendo, qué volumen le estoy dando, ¿no? Y por último, más allá de las 110 horas, la reanimación o la reestabilización. En ese periodo, en esos 4 periodos, ¿no? Yo debo hacer más o menos las metas principales que debo hacer. Por ejemplo, en la primera fase, en la fase de rescate, el soporte vital, corregir el estado del shock. A mí me interesa darle volumen, estabilizarlo, darle oxígeno, buscar la causa. ¿Por qué se ha producido el choque? Todo eso se produce en la primera fase. Luego, en la segunda fase, en la optimización, debo yo rescatar la perfusión tisular. Entonces debo ya infundir de repente sangre. Debo de buscar cuál es la causa que ha producido ese problema. Si es un sangrado que está continuo, yo le puedo dar cantidad de sangre y el paciente va a seguir sangrando, va a seguir perdiendo la sangre. Entonces tengo que programar al paciente a una cirugía para controlar el sangrado lo más pronto posible. En la estabilización debo hacer un adecuado balance hidroelectrolítico, porque así como yo le infundo volumen, puedo irme al otro lado. Puedo darle demasiado volumen al paciente y puede hacer daño en el paciente. Puede producir edemas y, como vamos a ver después, podemos pasar demasiado volumen y se ha visto en la actualidad que en el manejo del shock, si usted pasa demasiado volumen, la mortalidad y la morbilidad aumentan. Igual en la fase de mantenimiento
hay que iniciar de repente la vía oral, hacer los controles postoperatorios adecuados, reestructurar la nutrición de repente que le debo dar al paciente. Si el paciente no responde a la cantidad de volumen que yo le doy, es decir, el paciente ha sangrado o el paciente está en un shock distributivo, yo le paso volumen, pero pese al volumen pasa 1 hora, 2 horas y no puedo recuperar la presión arterial, no una presión arterial por lo menos media de 65 milímetros de mercurio o más de 90 si es una sistólica, entonces yo tengo como segunda opción, ¿no? Tengo que producir una disminución del espacio. En el shock hipovolémico no hay una disminución del espacio, sino más bien hay una falta de volumen. En el shock distributivo hay mucho espacio y no hay mucha pérdida de volumen. Entonces, pese a que en el primer shock yo le he dado el volumen adecuado y no recupera, entonces tengo que hacer uso de los vasoconstrictores, es decir, uso de aminas o de medicinas que me permitan producir vasoconstricción farmacológica. Como ya le di una cantidad de volumen y no mejora, probablemente se ha producido también vasodilatación. Entonces hago uso de vasoconstrictores para poder mantener una presión adecuada que permita llevar la sangre al corazón y que éste bombee adecuadamente con una presión que produzca una perfusión ística celular adecuada y no se produzca un metabolismo anaerobio en el paciente que conduzca a daños dentro de la célula y, por ejemplo, produzca una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática. Obviamente, si la causa es el sangrado, yo tengo que recuperar al paciente no solamente infundiéndole volumen, no solo infundiéndole sangre, sino calmando el caño a través del cual se está perdiendo la sangre. A veces no se ubica el sitio del sangrado. Es fácil a veces determinar cuando el sangrado es obvio, pero hay sangrados, por ejemplo, sangrado del tracto gastrointestinal, que no se puede identificar la parte en la cual está sangrando. Y es un reto para el cirujano o para los clínicos que están tratando de ver dónde es el sangrado que está produciendo o está anemizando al paciente o está produciendo el shock. Los pacientes, por ejemplo, que tienen grandes quemaduras, que tienen grandes problemas de deshidratación, pérdida de volumen por deshidratación, hay fórmulas especiales que cuando vean ustedes la parte de quemaduras, verán cómo es el manejo infundiendo de líquidos adecuados, con fórmulas adecuadas, de tal manera que le permita al paciente rehidratarse y hacer que ese volumen pueda ser difundido no solamente al intravascular, sino al intersticial, donde está perdiendo los pacientes grandes quemados. Este es un resumen, por ejemplo, que indica una fórmula de Brook, ¿no? Donde se da 2 por kilo de peso por superficie corporal, la mitad se paga en las 8 horas y el siguiente volumen en las 16 horas posteriores, ¿no? Una forma de, por ejemplo, rehidratar a un paciente con un grande quemado, por ejemplo. Entonces, yo debo buscar en el paciente dónde o cuál es la causa del choque hemorrágico. Y para eso, obviamente yo puedo, si el paciente está todavía lúcido, puedo preguntarle, si no preguntar a los familiares, si tiene alguna historia de pérdida de sangre o de repente sufre de un problema hematológico, puedo pedir radiografías, puedo pedir tomografías para determinar si hay líquido intraabdominal, si hay un hematoma cerebral, si hay un hemotórax o un hemoneumotórax, que me permite definir el tipo de shock que está presentando el paciente. Debo inmediatamente pedir exámenes auxiliares, no cuando voy a pasar sangre. En el momento que el paciente llegue, usted está pidiendo el hemograma, está pidiendo el grupo, el factor, está pidiendo al banco de sangre que le tenga a disposición paquetes globulares, paquetes de plasma, concentrado de plaquetas, etc., antes de que se produzca el desenlace. Inmediatamente hay que reanimar, hemos dicho, con líquidos, ¿no? Y cada hospital obviamente tiene un protocolo establecido en la unidad de trauma shock. Hay que buscar de repente con exámenes especiales en algunos casos y ver si es o no necesario transferir a un paciente si es que su hospital no tiene las condiciones adecuadas. Una de las maneras de ver cuál es el pronóstico en el paciente, qué pronóstico tiene de salir de este shock o de complicarse, es el índice de choque.
El índice de choque nos va a permitir, así como vimos en los diferentes parámetros de riesgo operatorio, ver qué pacientes van a tener mayor mortalidad o necesitan, por ejemplo, hemotransfusiones. Es muy sencillo, ¿no? Es dividir la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. Si usted divide la frecuencia cardíaca del paciente entre la presión sistólica y encuentra que su valor es mayor de 0.8, esos pacientes tienen alto riesgo de tener grandes complicaciones o de mortalidad. O esos pacientes van a necesitar pasarle paquetes globulares, entonces usted tiene que ya ir solicitando los paquetes globulares. Solamente midiendo la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica. Muy sencillo. Llega el paciente, usted le toma la frecuencia cardíaca en el monitor, mide la presión, calcula el valor 0.8, probablemente el paciente pasa un shock, vaya preparando las unidades de sangre, vaya llamando al intensivista, separe una cama en la unidad de cuidados intensivos, porque ese paciente tiene gran posibilidad de mortalidad y de complicaciones. ¿Ya? El índice de choque, frecuencia cardíaca sobre presión sistólica. Ahí tienen algunos estudios de cuál es la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas. Dijimos anteriormente que el paciente puede tener complicaciones mayores si es que este shock no es recuperable. Hipotermia. La hipotermia va a alterar el metabolismo, ¿no?, hepático y se van a producir alteraciones bioquímicas. Mírenme, antes se pasaba la sangre fría, helada incluso, y había mayor mortalidad. Ahora se sabe que esta debe ser recalentada o debe ser entibiada para que de esa manera se evite al paciente. Hay que cubrir al paciente. Cuando el paciente está en un centro hospitalario intensivo, en sala de operaciones, el paciente pierde gran cantidad de volumen de líquidos a través de evaporación. Puede haber alteraciones de la acidosis y usted va a medir para eso el ácido láctico. Puede haber coagulopatías y puede haber hipocalcemia que van a llevar al paciente a un riesgo de mortalidad mayor que en otros pacientes que no tienen esto. Bueno, el cardiogénico hemos dicho que no vamos a hablar, ahí tienen algunas particulares del shock cardiogénico, por ejemplo, un infarto de miocardio, un problema que produce una falla de bomba y que también hace hipotensión, hace ciertas cosas y llega el paciente a la emergencia y usted a veces no puede diferenciar por qué el paciente está hipotenso. Tiene que diferenciar qué tipo de choque está presentando el paciente. Muy bien. Ahí vamos a quedar en la primera parte, vamos a descansar unos 15 minutos para tener todavía una más. Me dicen que después de esto, después de esta primera parte, en esta primera parte va a haber un examen.